Amigos seguidores del canal, sean bienvenidos a un nuevo video. Para la presente oportunidad vamos a continuar con el curso de costos desde cero. Lo que compete para la presente oportunidad es hablar de un tema muy importante, ya que muchas de las personas o quienes están iniciando un emprendimiento o un negocio o inclusive tienen una empresa a veces desconocen del tema o lo dejan pasar por alto. Es por eso que para la presente oportunidad nos vamos a enfocar estrictamente en hablar de los costos fijos y de los costos variables que se enmarca dentro de una empresa. Entonces te pido de favor que te quedes hasta el final de este video. Amigos, antes de empezar a desarrollar el tema, pedirles de favor para las personas que aún no se suscriben al canal, que se suscriban y lógicamente también activen la campanita para que así no se pierdan de los videos que vayamos a subir a través de este canal y sean los primeros en verlos. Y también eso me ayudaría para seguir creando mejor y más videos de contabilidad. Antes entonces de pasar a detallar acerca de los costos fijos y los costos variables, es importante empezar hablando acerca de los costos en general, ya que no me voy a cansar de repetir que los costos es sumamente importante y relevante dentro de una organización, porque los costos ayudan a tomar las decisiones del día a día, valga la redundancia, dentro de una empresa. Además, amigos, sabían que muchos de los emprendimientos o muchas de las personas que desean hacer empresa pues terminan fracasando dentro de los 5 años una vez de haberse constituido, y capaz una de las tantas razones que permiten el fracaso o fracasan estas empresas es el desconocimiento del manejo y el control de los costos. Es por eso que es sumamente importante que las personas que decidan hacer empresas se asesoren, en todo caso si no conocen del tema, para que manejen el costo o las erogaciones o salidas o desembolsos de dinero que vayan a pertenecer ya sea al costo o al gasto. Por eso, para llevar el control adecuado y óptimo de una empresa, es sumamente importante que conozcas cuáles son los costos que lo genera. Además, amigos, si creen que no verificar el costo dentro de una empresa no es importante o en todo caso no es relevante, pues estamos cometiendo un grave error, ya que al no verificarlo corremos el riesgo de tener menos rentabilidad, o en todo caso también nos puede ocasionar que si no lo tomamos la debida importancia a los costos, podemos sufrir de las pérdidas y lógicamente nos va a llevar al fracaso dentro de una empresa. Además, un control adecuado de los costos permite que a la empresa o permite que el negocio perdure en el tiempo y pues lógicamente logre el control eficaz, ya que las erogaciones o salidas de dinero que puedan pertenecer ya sea a costos fijos y a costos variables, que es en esta oportunidad de la que vamos a tratar. Bien, entonces empezaremos hablando acerca de los costos fijos. Amigos, los costos fijos son aquellos costos que representan los gastos que no van a ser variables o en todo caso van a ser imprescindibles para el funcionamiento básico o para el funcionamiento operativo dentro de una organización o dentro de una empresa. Además, cabe recalcar que los costos fijos son los que siempre se tiene que asumir o pagar, y esto va independientemente del nivel de producción o del nivel de fabricación o en todo caso del nivel de prestación del servicio de todo negocio. Por ejemplo, aquí no tiene que ver nada los desembolsos o aquellas salidas de dinero si la empresa fabrica o si la empresa produce o en todo caso si la empresa presta un servicio en un determinado tiempo. Los costos fijos siempre se van a desembolsar mes a mes, sea cual sea la producción
Por eso es que los costos fijos se va a manejar de manera independiente al nivel de producción o al nivel de fabricación de un negocio. Además, amigos, se dice que los costos fijos con frecuencia se suelen afirmar o básicamente se afirman que existen aun cuando la producción sea o es cero. Como les mencioné, los costos fijos siempre van a estar independientemente si la empresa produce o no produce dentro de un periodo o dentro de un determinado tiempo. En la práctica, los costos fijos resultan inversamente proporcionales al volumen de producción. Consecuentemente, los cambios en el nivel de producción repercuten en el costo de cada unidad. ¿Y cómo es esto? Fíjense que aquí tengo un ejemplo para interpretar lo que en la práctica se va a utilizar el costo fijo. Por ejemplo, una empresa tiene de costo fijo, vamos a suponer, de 100.000 unidades monetarias, y dentro de un periodo o dentro de ese mes la empresa va a fabricar o produce 10.000 unidades de cualquier producto o de cualquier bien que esté fabricando. Entonces, la cuota de los costos fijos por cada unidad será de 10 unidades monetarias, que no es más que la suma del costo total entre, o el costo fijo entre las unidades que produce. Es por eso que se dice que resultan inversamente proporcionales al volumen de producción. O en todo caso también, si por ejemplo la producción se eleva de 10.000 a 20.000 unidades, la cuota de los costos fijos ya no será de 10 unidades monetarias, simplemente pasarán a ser 5 unidades monetarias, tal como lo establece el resumen o en todo caso el concepto de inversamente proporcionales. En resumen, entonces, amigos, los costos fijos se pueden asumir que a mayor producción menor será el costo fijo por unidad. Más adelantito lo vamos a ver algunos ejemplos de las cuales comúnmente se dan dentro de una organización y es fácil de reconocer cuáles son los costos fijos. Creo que hasta aquí no hay mayores dudas, ya que una vez más, de manera resumida, vuelvo a recalcar que los costos fijos van a ser aquellas salidas de dinero independientemente de la empresa si fabrica o no fabrica, o en todo caso si produce o no produce. O también se puede dar el caso de una empresa de servicios, si presta o no presta sus servicios, siempre los costos fijos van a estar mes a mes ahí. Bien, entonces, una vez de haber entendido los costos fijos, ahora sí vamos a hablar acerca de los costos variables. ¿Y qué son los costos variables? Como su mismo nombre también lo indica, son aquellos costos que varían de acuerdo ya aquí al nivel de producción de una empresa, o también, si no lo entiendes, al nivel de producción, al nivel de fabricación, o en todo caso también de cuánto la empresa vaya a prestar su servicio. Es decir, que el costo puede incrementar o también el costo puede disminuir, y este incremento o esta disminución siempre va a estar en función a la evolución productiva, es decir, en función a la cantidad que vaya a fabricar o a la cantidad que vaya a producir un determinado bien o un determinado producto. Además, amigos, los costos variables son todos aquellos que están directamente relacionados con la parte productiva de una empresa o con el área de producción de una empresa. Además, si ya vienen siguiendo los anteriores videos, seguramente ya podrán entender a lo que me refiero cuando hablo con el área de producción. Cabe destacar que entonces los costos variables siempre van a estar relacionados con el área de producción. Entonces, mientras más sea el nivel de producción de la empresa o de tu empresa o de tu negocio, más costos variables tendrás. Eso es la principal regla. Si el nivel de productividad o si el nivel de fabricación de la empresa que manejas es baja o disminuye, entonces también el costo variable va a disminuir, tal como también ya te llevo explicando.
Bien, para que lo entiendas un poquito mejor de estos temas acerca del costo fijo y del costo variable, porque no es nada complicado entender, vamos a ver algunos ejemplos de cuáles, por ejemplo, van a pertenecer a los costos fijos y cuáles, por ejemplo, van a pertenecer a los costos variables. Para entender o qué desembolsos o costos van a estar dentro de los costos fijos, comúnmente tenemos aquí los ejemplos de las nóminas o de las planillas que se conoce aquí en nuestro país, ¿verdad? O también los salarios que se vaya a pagar al personal que va a trabajar o está trabajando dentro de una empresa. Ahora, un dato muy importante es que aquí se va a considerar costo fijo solamente de aquellos sueldos o salarios que se vaya a pagar de manera fija mensualmente. Aquí no ingresa, por ejemplo, los sueldos o de algunos trabajadores que reciben, por ejemplo, bonificaciones o que reciben comisiones, que ya eso pasaría a ser un costo variable. Entonces, esos costos no ingresaría dentro del costo fijo. Simplemente aquí vamos a tomar en consideración los salarios de aquellas personas que reciben, valga la redundancia, un salario fijo mensual o un sueldo fijo mensual. Entonces eso va a estar dentro del costo fijo. Otro de los ejemplos comunes que encontramos dentro del costo fijo también tenemos los suministros o los servicios básicos que se paga dentro de una empresa. Tal es el caso, por ejemplo, el recibo de agua, calefacción, el teléfono, internet también tenemos aquí, y también por electricidad, que pese a que la empresa no vaya a producir o fabricar, siempre va a llegar esos recibos de los servicios básicos mes a mes. Por eso es que se considera dentro de los costos fijos. Y un ejemplo básico, un ejemplo que comúnmente se da dentro de una organización, es por ejemplo el alquiler de las oficinas o el alquiler del establecimiento de la empresa. Entonces a ese alquiler también siempre se le va a considerar dentro del costo fijo. ¿Y por qué se le va a considerar dentro del costo fijo? Porque a pesar que la empresa no vaya a funcionar, por ejemplo, ha sucedido en esta pandemia que muchas de las empresas dejaron de operar, entonces se vieron afectados en la parte de producción, pero el alquiler de su local sí nunca dejaron de pagarlo. Entonces a eso es lo que se considera el costo fijo. Y otro también de los ejemplos que podemos mencionar es en caso de las reparaciones. Muchas de las empresas cuentan con políticas que mensualmente se le tiene que hacer el mantenimiento a sus activos fijos, o en todo caso a las maquinarias que tenga dentro de la empresa, para así evitar el deterioro o la depreciación rápida, ¿no? Entonces eso también se va a considerar dentro del costo fijo. Y así como estos podemos encontrar muchos costos o muchos ejemplos dentro de los costos fijos. Simplemente aquí tenemos que saber identificar que los costos fijos van a ser los costos o aquellos desembolsos que se van a dar mes a mes, independientemente de la producción de la empresa. Y dentro de los costos variables, aquí sí tenemos, por ejemplo, la compra de materia prima. ¿Y por qué va a ser la compra de la materia prima que va a estar dentro de los costos variables? Porque aquí va a depender mucho de cuánto es que quiera fabricar o qué cantidad es que quiera fabricar o producir en un determinado periodo. Puede ser que dentro de un mes se proyecte fabricar 1000 unidades, entonces se tiene que comprar materia prima para 1000 unidades. O puede ser que dentro o al siguiente periodo desee fabricar 1200 o en todo caso 800, entonces se va a pedir materia prima en función a la cantidad que desea fabricar o producir, o en todo caso también de los materiales que vaya a utilizar para hacer la prestación del servicio. Es por eso que se consideran dentro de los costos variables. Y otro de los costos variables también tenemos las compras de los materiales indirectos. Por ejemplo, aquí la cantidad que se compra de insumos, de envases y embalajes, suministros, o en todo caso repuestos, o también otros que vayan a ser o se vaya a utilizar para fabricar o para producir, valga la redundancia, un producto o un bien. Entonces también van a estar dentro de los costos indirectos. También otro ejemplo que se considera dentro de los costos variables tenemos en el caso del transporte, ¿no? El desembolso por el transporte, que meramente se va a utilizar
para el traslado de las compras que se vaya a necesitar para fabricar o producir un bien. Es por eso que se considera que el transporte también está dentro del costo variable, porque solamente se va a utilizar cuando se necesite ese traslado de mercaderías para fabricar, valga la redundancia, el bien. Ahora amigos, dentro o gráficamente se va a representar el costo fijo y el costo variable de la siguiente manera, no ya en términos económicos, o los que han estudiado economía seguramente podrán entender esta gráfica. A los costos fijos siempre se va a representar de una línea de manera recta. Eso va a ser el costo fijo, ya que siempre se va a desembolsar las cantidades mes a mes, independientemente, valga la redundancia, y vuelvo a recalcar y quiero que quede claro, independientemente de la producción de la empresa. En cambio, el costo variable sí va en función a la cantidad que va a producir. Es por eso que la curva siempre va a empezar de cero y va a ir aumentando, como lo pueden ver en la imagen. Y el costo total básicamente va a ser la suma del costo fijo con el costo variable. Es por eso que siempre va a estar por encima tanto del costo fijo así como también del costo variable, y la fórmula que manejamos para determinar el costo total será la suma del costo fijo y del costo variable. Pero eso lo vamos a ver más a detalle conforme vayamos avanzando en este curso de las fórmulas en sí, de lo que se va a tener en cuenta o lo que se van a utilizar dentro de los costos o para calcular los diferentes costos que se da dentro de una organización. Entonces amigos, hasta aquí espero que se haya entendido en sí el caso de los costos fijos y los costos variables, y así ya podemos ingresar al siguiente tema, pero eso será ya en otro video. Entonces, sin más amigos, me despido con un fuerte abrazo y espero que haya estado entendido y claro este tema. Hasta la próxima.